No, la traigo, perdón. Traigo la justo. ¿Ahora? A ver, no aprovechen cada segundo para armar acá una bataola. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Ahora sí, bárbaro. Ya van a tener que trabajar hoy, así que van a tener tiempo de hablar. Concentrémonos. Es importante que esto lo hayan entendido, así que mejor presten atención ahora y después, cuando tengan momentos de trabajo grupales o individuales, aprovechan y charlan. Vuelvan. Bueno, este economista ganador del premio Nobel en los 90, ganó el premio Nobel específicamente por sus aportes en el ámbito de lo que estamos trabajando. En realidad, sus aportes fueron por el lado de la existencia de lo que llamamos costos de transacción. O sea, los costos de transacción son todos aquellos elementos que hacen que una negociación sea más difícil, porque es difícil conseguir la información, porque es difícil hacer cumplir las leyes, etc. Ronald Coase hizo todo un aporte desde los costos de transacción y la definición de los poderes de los derechos de propiedad y cómo todos esos elementos impactaban en esto que estamos viendo, que es en las instituciones en general. Su aporte es más amplio, pero en particular en las posibles soluciones a una falla de mercado como son las externalidades, ¿sí? Lo que dice Ronald Coase es que la negociación entre las partes, cuando no existen costos de transacción elevados, eso va a ser importante porque después vamos a ver si es fácil que los costos de transacción sean bajos. Si lo más normal es que sean bajos, y vamos a ver otras soluciones distintas a las que vimos la clase pasada, asumiendo que los costos de transacción no son tan bajos. Pero si los costos de transacción no son elevados, entonces la negociación entre las partes es una posible solución a la existencia de una externalidad. Y va a conducir, y una cosa importante que ya lo habíamos dicho en la clase pasada, que esa negociación entre las partes, una de las cosas importantes, además de que los costos de transacción sean bajos, y asociado a eso, es que los derechos de propiedad estén bien definidos. Y una de las cosas que decía Ronald es, o Coase, porque tampoco somos amigos, una de las cosas que planteaba es que ese resultado Pareto eficiente se iba a alcanzar independientemente de quién tuviera el derecho, ¿sí? Quién tuviera la propiedad o el derecho a, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto que independientemente de si los productores de bananas tenían derecho a contaminar, entonces el punto de partida era 1, que era en ese caso producir 80.000, o que el derecho lo tuvieran los pescadores a tener agua limpia, que en ese caso el punto de partida era otro, era 0, el punto final al que se iba a llegar con la negociación era el resultado óptimo en términos de Pareto, que era, en el ejemplo que vimos, 38.000, ¿sí? Que es lo que está acá en realidad. Y una cosa que quería que recordaran bien, verá que lo voy a borrar porque me quedó bastante mal dibujado. Igual lo tienen ahí, pero como los colores no salen muy bien, sobre todo para los que están acá en clase, para los gráficos que voy a usar hoy les cambié los colores y creo que se van a ver, pero cosas que quiero que retengan bien son estas áreas que definimos, que en función de la diferencia entre ellas es que, imagínense que me quedó medio bien, y esto era 80.000, y esto era 38.000. Y este era el óptimo social. ¿Sí? Y lo que dice Coase, que las partes pueden negociar para llegar de acá a acá, asumiendo que no hay costos de transacción. ¿Por qué? ¿Por qué pueden negociar? ¿Se acuerdan por qué podían negociar? Porque ¿qué existía en este modelo? Sí, un excedente, o en este caso le habíamos llamado beneficio social neto, pero es un excedente, digamos, después de que se compensan las partes. ¿Sí? Porque teníamos una primera cosa
que habíamos visto que era, por pasar de la producción subóptima a la óptima, los pescadores y pescadoras, o sea, ese grupo, el grupo perjudicado, ¿qué ganaba? Ganaba todo esto. Ganaba en el sentido de que dejaba de sufrir un costo, ¿no? Acá estamos partiendo del derecho de propiedad, de que lo que está definido es el derecho de los productores de banana a producir con ese contaminante, ¿sí? Por eso partimos de este punto, porque ellos tienen derecho a producir, y como tienen derecho a producir, toman su decisión en base a precio y costo marginal privado, 80.000. Esto, ¿se acuerdan que era el beneficio o ganancia de los pescadores? ¿Sí? Y como era la ganancia de los pescadores, era lo máximo que estaban dispuestos a pagar para llevar este punto a este punto. ¿Sí? Porque si pagan, si toda esa ganancia la vuelcan para negociar, digamos, la tienen como forma, la tienen como su capacidad de negociar, eso es lo máximo que podrían pagar para compensar a los productores para que hagan este pasaje. ¿Y por qué tienen que compensar a los productores? Porque así como los pescadores ganan, ¿qué es lo que pierden los productores? Ahí va, ¿se acuerdan? Pierden una parte de su excedente del productor, porque el excedente del productor era todo lo que estaba por abajo del precio y por arriba del costo marginal, ¿se acuerdan? O la oferta, como lo veíamos en micro. Toda esta partecita de acá, este triángulo de acá abajo, es excedente del productor que deja de percibir, porque no va a vender todas estas unidades de acá, no las va a vender, deja de percibir eso. Entonces, ¿por qué tenemos posibilidad de negociar? Porque lo que ganan los pescadores es más grande que lo que pierden los productores de banana. Tenemos este triángulo de acá, que es el beneficio social neto. Y siempre que exista un beneficio social neto, tenemos capacidad de negociar. No sabemos cómo va a terminar esta distribución. ¿Quién se va a terminar quedando? ¿Quién se va a terminar quedando con ese beneficio social neto? Depende de quién tenga más poder de negociación. ¿Sí? Pero lo que dice Coase es, siempre que estemos en una situación como esta, que los derechos de propiedad estén bien claros, ya sea que lo tengan ellos o que lo tengan los productores de banana y el punto de partida sea cero. Y que los costos de transacción sean bajos. ¿Por qué? Porque si existen costos de transacción, parte de este excedente o beneficio social neto, por ejemplo, un costo de transacción es que tengo que acceder a la información para tener bien claro, para poder definir este punto, para poder definir quiénes son los perjudicados. Si todo eso es costoso, parte de este beneficio neto se lo llevan los costos de transacción, entonces la posibilidad de negociar es más reducida. Los costos de transacción en sí no son una falla de mercado. Bueno, puede ser en realidad en el sentido de que, por ejemplo, la falta de información o la dificultad para acceder a una información es un costo de transacción y la asimetría de información, que es que una persona tenga más, es una falla. ¿Sí? O sea, los costos de transacción pueden conducirte a una falla de mercado. ¿Sí? Bueno, esto es la clase pasada. Era un repaso de la clase pasada porque hoy vamos a trabajar por sobre este modelo. O sea, vamos a complejizar este modelo. Esto es importante que habíamos dicho, esta ganancia de los pescadores, que era todo el triángulo, la ganancia, por las dudas, era esta parte. La ganancia de los pescadores era su máxima disposición a pagar o su opción de reserva. Este triángulo, a ver, que ya termino con el repaso. El triángulo rojo, ¿qué es lo que pierden los productores? Como es lo que pierden, es lo mínimo que van a estar dispuestos a aceptar. Se fue acá en la presentación, ya volvió en el Zoom. ¿Sigue estando? Sí, nosotros lo tenemos. Dale. Como esto es lo que pierden los productores, es lo mínimo que van a estar dispuestos a aceptar para moverse, porque aparte uno de los supuestos no. Si habíamos partido de la base de que esto no era un óptimo social y esto sí,
Y habíamos definido que si es un óptimo social, quiere decir que pasar de acá a acá hace que al menos una de las partes mejore sin que la otra empeore. Entonces, necesariamente hay que compensar a los productores. Los productores no pueden estar peor. Tienen que estar al menos compensados por la pérdida de su excedente. ¿Sí? Y bueno, y el beneficio social neto es la diferencia entre uno y otro. Pero lo que habíamos dicho es, si hay costos de transacción, si la negociación no fluye, no es tan sencillo llegar a esos costos de transacción. Esta negociación no necesariamente es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este beneficio social neto, en parte, se va a ir en cubrir esos costos de transacción. Y ahí están algunos de los posibles costos de transacción, los costos de adquirir la información, los costos de hacer cumplir los contratos, porque acá, esto es un acuerdo entre las partes. ¿Sí? Esto que hay una negociación. Acá no hay nadie. Acá, en este modelo que vimos, que es el modelo de la negociación gaussiana, hay solo dos partes, o dos partes que pueden estar compuestas por varias partes, pero hay un grupo que es productores de banana y otro grupo que son los pescadores y pescadoras. ¿Sí? La negociación es entre dos partes. Las partes, además de tener definido bien claro los derechos de propiedad, deberían tener la capacidad de hacer cumplir los acuerdos a los que se llega. Porque acá acuerdan que vos reduzcas la producción y yo te compenso en cierta medida. Si hacer cumplir esos derechos de propiedad o hacer cumplir los acuerdos entre las partes no es sencillo, que no necesariamente sea porque los pescadores tengan mala voluntad y no quieran cumplir los acuerdos. Puede ser porque acá supusimos, o sea, los pescadores acá lo que tienen es una reducción de los costos que impactan sobre ellos. Y nosotros supusimos que los pescadores tenían capacidad de pagar a los productores para que hagan esa reducción. Ese supuesto es un supuesto bastante fuerte. No necesariamente los pescadores, esta reducción del costo externo no quiere decir que inmediatamente se transforme en una ganancia que puedan volcar a la negociación. Si los grupos de pescadores, si los pescadores son muchos, y tenés por un lado una gran empresa productora de bananas y después una cantidad muy grande de productores independientes, unir a todos, porque esta externalidad sobre todo el grupo de pescadores, conciliar los intereses de todos los pescadores para poder negociar no es sencillo, entonces eso es un costo de transacción. Todo eso afecta a que este modelo se pueda producir así tan fácilmente como lo planteamos. ¿Sí? Y otro elemento es la falta de información, que eso después vamos a ver que la falta de información, vamos a ver otras posibles soluciones que no son la negociación de codes, pero vamos a ver que la falta de información o los problemas para acceder a la información impactan en todos, porque una de las cosas que la falta de información puede perjudicar o dificultar definir este óptimo o definir cuál es el costo externo. Eso que nosotros dijimos, este es el costo marginal privado, y este es el costo marginal social y todo el resto es el costo de la externalidad. Y la compañera me había dicho, ¿y cómo definís el costo de la externalidad? Y bueno, ese es el problema, no es tan fácil definir el costo de la externalidad. En algunos casos uno puede aproximarse mejor, que fue por ejemplo el caso que les dije, no sé si afectó a la salud y uno puede medir cuánto fue el gasto incremental en salud debido a la externalidad, uno puede decir que eso es el costo externo, uno puede aproximarse, pero no es una cosa tan sencilla como lo que planteamos acá, que era este es el costo marginal privado y este es el social, y todos me creyeron. Entonces, todos esos elementos van a afectar el resultado de la posibilidad de la negociación, y después vamos a ver que los otros modelos. Antes de seguir, para tener claro que se entendió bien lo que plantea la negociación gaussiana, vamos a ver esta pregunta. Ahora la pongo así, tengo el Mentimeter, pero no tengo claro cómo estamos de tiempo. Después, si vemos que estamos de tiempo bien, las próximas las pongo interactivas. Lo que me dice esta pregunta es, tenemos la situación que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto, no el modelo de la banana, sino otro modelo, pero igual una externalidad negativa? En este caso era el dormitorio de las enfermeras pegado a una fábrica de robots. Si no hay costos de transacción que impidan la negociación, esto no sé cómo, gaussiana le digo yo, pero creo que se pronuncia así, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? O sea que estamos en el modelo que no hay costos de transacción.
Que la producción final sea eficiente en términos de Pareto depende de quién tenga los derechos de propiedad inicialmente. Será mejor para las enfermeras si inicialmente, no sé, yo no veo bien, no sé ustedes, el resultado de la negociación será mejor para las enfermeras si inicialmente tienen derecho a dormir sin interrupciones que si la fábrica tiene derecho a hacer ruido. Si la fábrica tiene derecho a hacer ruido, preferirá no negociar con las enfermeras. Si las enfermeras tienen derecho inicialmente, obtendrán toda la ganancia social neta de la producción de robots. ¿Bien? Piénsenla un segundo o unos minutos y me dicen cuál de las 4 opciones les parece correcta. La segunda dice, el resultado de la negociación será mejor para las enfermeras si inicialmente tienen derecho a dormir sin interrupciones que si la fábrica tiene derecho a hacer ruido. ¿Llegaron a una solución? La compañera en Zoom pregunta qué son los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad en este caso, por ejemplo, lo que es una pregunta de Zoom, que una pregunta me pregunta qué son los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad, ¿se acuerdan cuando vieron el modelo capitalista, de la forma que presenta el modelo capitalista el CORE, cuando vieron con Rodrigo, que vieron como las 3 bases fundamentales de un modelo capitalista? Era el mercado, empresas, y una de las cosas que estaban, que es la que más se difunde, pero es una de las partes, de hecho, en modelos no capitalistas están definidos los derechos de propiedad y no son modelos capitalistas. Pero una de las cosas era la propiedad privada. Bueno, en este caso es parecido. Cuando acá decimos los derechos de propiedad, nos referimos a ¿quién tiene derecho a? ¿Quién tiene derecho a? En este caso, en este modelo que estamos viendo de los productores de banana, un derecho de propiedad podría ser, los derechos de propiedad podría ser que los productores de banana tengan derecho a contaminar. ¿Sí? Ese era el punto de partida de este. Cuando partimos de 80.000 y decimos cómo lo llevamos a 38, estamos asumiendo que los productores de banana tienen derecho a contaminar, tienen derecho a producir y, como producto de eso, hay una contaminación, o tienen derecho a producir con el contaminante, porque hasta que no se lo prohibieron, si nos parábamos en este punto, lo que decimos es que el derecho de propiedad lo tienen definido los pescadores. No sé si se vio, pero en el Zoom, pero me paré en 0. Los pescadores y pescadoras tendrían derecho, en ese punto, a tener agua limpia. Entonces el derecho de propiedad
es el derecho de los pescadores. Y bueno, se razona igual en el ejercicio de las enfermeras. O bien, las enfermeras tienen derecho a dormir sin ruido, entonces se define el derecho en favor de las enfermeras, y el punto de partida es 0. Si el punto de partida no es el óptimo social, sino el punto de partida va a ser 0, cuando las enfermeras tienen derecho a dormir sin ruido, van a partir de que la producción de la fábrica de robots sea 0. Eso no es un óptimo social, ya lo demostramos en este ejemplo. ¿Sí? Si este modelo, la gráfica no me acuerdo cuánto era el óptimo de producción de robots, pero si lo que tienen derecho es a producir la fábrica de robots, se va a partir de un punto asumiendo que va a producir, como tiene derecho, va a producir en función de costo marginal privado. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de derecho de propiedad. Sofía, que me preguntó eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, supongo que sí. Bueno, yendo a este ejercicio, que ya tuvieron tiempo para razonarlo, ¿cuál es la opción que consideraron que era la correcta? La 3 me dice una compañera. La 2. La 2. ¿Alguna otra? En principio están la mayoría volcados a la 2 y una compañera me dice que le parece que es la 3. ¿Tiene Zoom? ¿Hay alguna diferencia? La 3, hay una compañera que dice la 1. Bien. Entonces vamos a ver una por una y vamos a definir una por una, a ver por qué nos parece que puede ser verdadera, por qué nos parece que puede ser falsa. La 1 nos decía que la producción final sea eficiente en términos de Pareto, depende de quién tenga los derechos de propiedad inicialmente, que de ahí surgió la pregunta de la compañera. Los derechos de propiedad están definidos porque hay una ley, un organismo, una institución que definió quién tiene derecho a, quién tiene el derecho establecido formalmente por unas normas sociales o legales que definen cuál es el derecho de propiedad. Y una de las cosas que mencionamos y que probamos la clase pasada, que independientemente de dónde se parte, el óptimo social es 1, ¿sí? Ahí dice que la producción final, en términos de Pareto, depende de dónde. O sea, lo que me está diciendo que depende de si yo parto de acá o de parto de acá, cuál va a ser el óptimo. Y ya demostramos que no. Demostramos que el óptimo social era este, y lo probamos. Dijimos, bueno, ¿por qué este punto es óptimo con respecto a esto? Habíamos probado, en particular, acá está dibujado, que teníamos todo esto, que es un beneficio social. Si es un beneficio social, es que toda esa porción hace que, o depende de quién se lo quede, ¿no? Pero o una parte está mejor y la otra está igual, o se repartieron ese beneficio social entre las dos y las dos partes están mejor. Entonces, si las dos partes están mejor, o una está mejor y la otra está igual, este punto es óptimo social. Lo probamos mejor la clase pasada, punto a punto, digamos. Y también probamos que si partíamos de acá, las áreas que estamos considerando son distintas, pero que la ganancia, si partíamos de 0, habíamos visto que la ganancia de los productores por producir era mayor que la pérdida de los pescadores porque se aumente la producción, ¿se acuerdan? O sea, siempre tiene que haber una ganancia mayor que una pérdida para que exista este beneficio social neto. Cuando partíamos de este punto, lo que veíamos era que la ganancia de los productores por aumentar la producción era mayor que lo que perdían los pescadores por ese aumento de la producción. Entonces, también el 38.000 era una mejor situación respecto a 0, ¿sí? Pero habíamos demostrado que partiendo del punto que partiéramos, llegábamos a un único óptimo social y el mismo. Por eso es falsa. El resultado de la negociación será mejor para las enfermeras si inicialmente tienen derecho a dormir sin ruido, creo que dice. A dormir sin interrupciones, que si la fábrica tiene derecho a hacer ruido. Que es la que la mayoría consideró que es la correcta. Porque si partimos de este punto, ¿qué es lo que decimos? ¿Quién tiene que compensar? Si partimos de que el derecho lo tienen los productores de bananas, o bueno, en este caso los productores de robots, únicamente van a bajar la producción ¿cuándo? Si yo tengo derecho a producir, ¿cómo logro? Exacto. O sea, la única forma de que, si yo tengo derecho a producir robots, la única forma de que yo decida bajar mi producción, si yo definí en base a mi costo marginal privado, y me define que mi óptimo es ese.
¿sí? La única forma de que mi costo marginal privado y el que yo tomo como productor individual a la hora de decidir, en este modelo de negociación, después vamos a ver si interviene el Estado y cambian alguna de estas cosas, puede ser que yo tome mi decisión por otras cosas. Pero si yo solo estoy en una negociación privada, mi decisión yo la tomo por el costo marginal privado, ¿sí? Entonces, mi óptimo es este. La única forma de que yo pase a este punto es que me compensen, al menos por lo que perdí. Como mínimo por lo que perdí. Entonces, si el derecho de producción, si el derecho de propiedad lo tienen los productores de robots, en el ejemplo que está ahí, van a tener que, las enfermeras tienen que compensar a los productores de robots. Pero si el derecho lo tienen las enfermeras, voy a estar acá, y para lograr que las enfermeras dejen a la fábrica producir, ¿quién va a tener que compensar a quién? La fábrica, las enfermeras, ¿sí? Entonces, claramente, si las que tienen derecho a dormir sin ruido son las enfermeras, que lo que dice esto, van a estar en una mejor situación porque van a tener que ser compensadas y en la otra situación van a tener que compensar. ¿Se entiende? ¿Sí? Si la fábrica tiene derecho a hacer ruido, preferirá no negociar con las enfermeras. Que a una compañera le pareció que esa era verdadera. Capaz que ya entendió por qué no, pero vamos a aplicar por las dudas, porque capaz que alguien más pensaba que era verdadera. O sea, si la fábrica tiene derecho a producir, por su propio análisis económico va a definir precio igual a costo marginal y va a decidir este punto. ¿Por qué decimos que el óptimo social es este? Porque puede estar mejor. Puede estar igual o mejor. Entonces, como mínimo va a estar igual. Pero existe todo este margen para estar mejor, ¿sí? Entonces, si el óptimo social es 38.000, es porque al menos una de las partes está mejor, entonces nunca se va a elegir, incluso cuando él pudiera elegir esto, podría elegir 80.000, reducir la producción la deja en una situación al menos igual, ¿sí? Porque partimos de eso. Si no lo dejan en una situación al menos igual, esa negociación no es posible. Si yo no puedo al menos compensar, no es posible. Entonces, cuando asumimos que este es el óptimo social, es porque los productores, asumimos no, cuando encontramos que el óptimo social es 38.000, sabemos que los productores al menos van a estar igual, ¿sí? Entonces nunca van a preferir un punto, y para que estén igual deberían tener mucho poder de negociación las enfermeras para quedarse con todo el beneficio social neto. Entonces es altamente probable que incluso estén mejor. Y bueno, la DE nadie la mencionó. Si las enfermeras tienen derecho inicialmente, obtendrían toda la ganancia social neta de la producción de robots. Y es el mismo razonamiento que dijimos recién, o sea, ¿cómo se distribuye el beneficio social neto? Depende del poder de cada parte, no de quién tiene definido el derecho de propiedad. Claramente, tener definido el derecho de propiedad te da más poder de negociación, ¿sí? Por eso, cuando las enfermeras tienen el derecho, son compensadas, y cuando tiene derecho la fábrica es compensada. Pero Profe, cómo se distribuye el beneficio social neto depende del poder de negociación, y una de las cosas que afecta el poder de negociación de las partes es cuán atomizadas están las partes, qué poder tiene un grupo, o sea, si es una fábrica, una multinacional, frente a un grupo de ciudadanos aislados, o a un grupo grande, o a un movimiento social. Todo eso va a afectar cómo se da esa distribución del beneficio social. ¿Se profe, entendió? ¿Profe, dijo alguien? No. Bueno. ¿Hay una pregunta en el Zoom? sí. Si fuera como en la clase anterior, vos habías dicho que si cambiaban el orden de los derechos de propiedad, o sea, la gráfica se invertía. O sea, empezaba desde el 0 hasta Sí, el 38.000. sí. Ahí, en este caso, ¿no? Creo que eran las enfermeras y los fabricantes. Ahí, Ay, los fabricantes tendrían para pagarle a las enfermeras la diferencia entre el costo marginal privado y el precio, y ellas aceptarían como mínimo la diferencia entre las curvas de costos marginales. exacto. Ellas como Bien. mínimo tienen que ser compensadas por el costo marginal, por el costo externo que les imponen, ¿sí? Ese costo que no tendrían si tuviera 0. ¿Eh? Lo mínimo que están dispuestos a aceptar es que las compensen por ese costo externo que van a sufrir. Lo máximo que están dispuestos a pagar los productores es
todo su nuevo exceso de productor, digamos, el excedente del productor. O sea, si producen cero, su excedente de productor es cero. Por producir una cantidad tienen un excedente del productor. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? La diferencia, como bien dijo el compañero, la diferencia entre el precio y el costo marginal privado. Entonces, como la diferencia entre el precio y el costo marginal privado es más grande que el costo marginal externo, o el costo externo en total, digamos, hay un margen para la negociación. ¿Sí? Eso es lo que preguntó Juan. Guadalupe hizo una pregunta que era la pregunta A. ¿Se entendió la respuesta cuando lo vimos recién? Que no había visto esa pregunta de Guadalupe. Aprovechen a preguntar dudas, porque ya vieron los que están acá, que la próxima que viene es una actividad entregable. Pero ahora, esta es fáciles por 5.000. Eso es un programa de respuestas y preguntas y respuestas. Antes de que empiecen a hacer ruido, porque así le puedo hablar a los de Zoom. La actividad entregable, como siempre, la pueden hacer individual o en grupo. No se olviden de poner claramente su nombre y su cédula de todos los integrantes del grupo, en los dos casos, en el Zoom y acá. En el Zoom lo tienen que entregar en el EVA, como hicimos siempre, ya está habilitado el espacio. Bueno, y tienen unos 15 minutos. Las respuestas simples, sencillas, y esto tiene que ser muy sencillo porque es exactamente lo que estábamos viendo hasta 5 segundos antes de poner la presentación. Esperen que me pregunte una cosa Ingrid antes de empezar. La saco un segundo porque si no... Una compañera me pregunta por qué era independiente de dónde están los derechos de propiedad. Es parte de lo que van a ver ahora en la pregunta. Pero ya entendieron que Ingrid, sobre todo, que es la que me preguntó, es claro que como existe este beneficio social neto, existe en este punto, al menos una de las partes va a estar mejor, porque ese beneficio social neto alguien se lo va a llevar. ¿Se entiende, Ingrid? Ahora bien, si el derecho de propiedad es cero, es lo que me preguntaba el compañero. ¿Qué es lo que van a ganar los productores? Van a ganar todo esto. Van a ganar la diferencia, déjenme contestarle a Ingrid y ya trabajan. Les va a dar el tiempo para hacerlo, no tienen que complicarse mucho. Lo que van a ganar los productores, si logran pasar la producción de 0 a 38.000, van a ganar la diferencia entre el precio y el costo marginal privado. ¿Sí? No sé si se ve, pero la diferencia entre el precio y el costo marginal privado entre 0 y 38.000 es lo que ganan, es el excedente del productor. ¿Qué es lo que pierden los productores? Casi que les estoy haciendo el ejercicio que viene. O sea, tendría que haber pensado otro. ¿Qué es lo que pierden los productores? Las enfermeras pierden la diferencia entre el costo marginal privado y el costo marginal social, o sea, el costo externo. Como el área roja, que es lo que ganan los productores, es mayor que el área que pierden las enfermeras, hay un beneficio social neto. Si hay un beneficio social neto, hay un monto para dividir entre las dos partes para que alguna de las partes esté mejor. El paso a paso lo explicamos la clase pasada, cualquier cosa, después por el EVA te lo explico de vuelta si no estuviste o no quedó claro. Pero se entiende que siempre que hay un beneficio social neto, hay una bolsa para dividir. Y si hay una bolsa para dividir, alguna parte va a estar mejor. Y por definición, si hay un punto en que alguna de las partes esté mejor sin que la otra esté peor, eso es un óptimo social y todos los demás puntos no son. Así grande. ¿Se entendió? El gráfico es el mismo gráfico de la clase pasada, se los dibujo ahí. Sí, Pavo está ahí y se supone que va a armar las break rooms. Saquen de captura de pantalla la presentación porque no sé si pueden. Si después que están en la break room se ven. ¿Está? Les dibujo acá, sobre todo a los que están, ya se pueden unir en grupos, ya están unidos en grupo igual. Hasta 3 personas. Pero si son 4, se juntan y después hacen 2 hojas con 2 nombres distintos. ¿Estrategias? Sí, le voy a dibujar acá porque...
Voy a hacer una puntualización, porque como me lo preguntan todos, porque si no los que no preguntan se quedan sin saber, que lo dice la letra, pero por las dudas. La letra dice, se aprueba una ley que garantiza que las enfermeras tengan derecho a dormir sin interrupciones. Y por las dudas, porque antes no lo decía, pero como estamos en un estado de bondad absoluta, aclaramos que eso significa producción cero. O sea, que mi punto de partida es producción cero. ¿Se entiende? Mi punto de partida es este. ¿Cuánto se está produciendo ahora? Cero. ¿Cuál es el óptimo? Lo tendrían que haber ya discutido y ya saber cuál es el óptimo. Entonces, ahora, esto también va para los de Zoom. Si mi punto de partida es cero, yo tengo que hacer todo el razonamiento para ir desde cero hasta el óptimo social, que será uno que está ahí, que ya lo habrán definido. Entonces tienen que razonar todo pensando en, si yo paso de cero hasta el óptimo social, ¿qué pierde quién? Tanto. Si yo paso de cero al óptimo social, ¿quién gana? Gana tal y gana tanto. El beneficio social es la diferencia entre lo que gana uno y lo que pierde el otro. O sea, pero tienen que ver, razonar todo, no agarren la gráfica que vimos hoy y traten de replicar exactamente la gráfica que vimos recién con este caso. Porque la gráfica que vimos recién asumía que el derecho de propiedad estaba acá. ¿Sí? Entonces hacíamos todo el razonamiento para pasar de acá, imagínense que no hice esa cosa, de acá hacia el óptimo social, ¿sí? Acá están ahora, tienen que razonar de acá. No agarren, no cambien los datos de la gráfica y calculen todo con los datos de la gráfica, porque les va a dar mal, ¿se entiende? En el Zoom, no sé si en las break rooms se escucha cuando yo hablo. Bueno, entonces confío en que Paola esté respondiendo ahí. Sí, estoy acá, por ahora no ha habido dudas.
En el Zoom aviso que quedan 5 minutos.
Me van entregando que tenemos que empezar. Sí, ya vi que está jugando. Ya sé. Pero me causó gracia la compañera tratando de simular. El beneficio social del ahorro. Por definición, el beneficio social neto, por definición, sería la diferencia entre lo que ganan unos y lo que pierden otros. Vos tenés que lograr identificar qué ganan los que ganan. ¿Quiénes ganan? Los que logran producir. ¿Qué ganan? X. ¿Qué pierden las personas que pierden? Que son las que antes no sufrían mucho y ahora van a sufrir. Eso es otra. La diferencia entre una y otra es el beneficio social. Si no lo puedes calcular, dibujarlo en una gráfica. Entréguenme. Es la última pregunta que respondo y después vayan entregando. Porque yo tengo que empezar, si no, no vamos a terminar en las 4 clases y esto va para la revisión. Una pregunta, porque nosotros pusimos que el óptimo sería 8. Bueno, ¿me van pasando? Los entregables me los van pasando, así empezamos la clase, que ya estamos bastante mal. 1 hora haciendo un entregable que vale 2 puntos. Dale. Ya está. No, 10 minutitos no, ya está. No podemos. Ah, sí, bueno, está. No hay puntos extra por rapidez, porque cada uno lo hace a su ritmo. Pero tampoco podemos estar 1 hora. Ahora me lo entregan, no tienen que, o sea, yo voy a arrancar la clase y me lo van pasando. Lo pasan para adelante. O sea, me lo van pasando, no quiere decir que yo al final de la clase aparezca alguien con el papel, porque al final de la clase no lo voy a agarrar. ¿Está? ¿Van? ¿Sí? Bueno. Gracias. Bueno, vamos a apurarnos porque no llegamos. No llegamos. Las próximas clases igual van más rápido. ¿Ah? ¿Volvemos? ¿En el Zoom ya están en la sala principal? A ver, silencio. Los que faltan entregarme lo pasan ahora para adelante. Voy a empezar. Y voy a empezar y seguimos con el modelo. Y estuvo bueno el entregable porque uno se da cuenta que no se entienden bien las cosas. Entonces está bueno los entregables. Capaz que para ustedes no, pero está bueno para que prueben si entienden bien los conceptos. Después nosotros los corregimos con mucho cariño. No se preocupen que no es que decimos, no, esto está mal. Así que lo importante es que traten de hacer algo y que aprovechen para preguntar. Porque
incluso después de la aclaración seguían habiendo dudas sobre el modelo. No me voy a poner a resolverlo porque los de Zoom pueden estar trabajando y porque necesito avanzar y voy a avanzar sobre los modelos. De hecho, se van a complejizar un poco los modelos. Entonces, dado que esto va a quedar muy sobre la revisión, ¿cómo? Por supuesto que va a ir, sí. Por supuesto que va a ir. Pero igual esto lo terminamos la clase que viene, las últimas 2 clases son otros modelos, pero lo que digo no lo deje para estudiar en los 3 días que hay entre que terminamos la clase, o sea, vayan mirándolo, así se van sacando las dudas. Los modelos que vio Pau también son complejos, o sea, y bueno, y el de teoría de juegos también es complejo, capaz que los que vieron ahí tienen como una ventaja ahí porque ya lo vieron, pero no dejen para mirar la parte que no, o sea, traten de asegurarse de que entendieron mínimamente antes de seguir. Bueno, vamos a ir a otra forma de resolver la falla de mercado. ¿Por qué digo otra forma? Porque habíamos partido de la base en el modelo anterior, hasta el modelo anterior habíamos partido de la base de que no existían costos de transacción. Entonces, el ejercicio que hicimos recién era un ejercicio de negociación privada. Era un ejercicio donde las partes se repartían libremente, dependiendo del poder de negociación de cada uno, el excedente o el beneficio social neto se lo repartían entre las partes. Lo único que se necesitaba es que estuvieran bien definidos los derechos de propiedad. Pero cuando existen costos de transacción, no podemos apelar a la negociación privada. Entonces, ¿qué vamos a apelar? A la aparición de un nuevo agente, que es el Estado, acá dice gobierno, pero el Estado o el gobierno, estableciendo alguna forma de llegar alguna forma de llegar a la solución óptima, ¿sí? Pero acá hay un nuevo agente que es el gobierno. Y este agente tiene 3 formas de intentar llegar a ese óptimo social. ¿Sí? Que vamos a ver ahora cómo lo vemos eso en el modelo gráfico. Pero para verlo, intuición, ¿qué es lo que hay detrás? Una forma que tiene el gobierno o el Estado es regular. ¿Y qué entendemos por regular? Es fijar un óptimo, fijar el óptimo. Es decir, ¿cuánto es el óptimo social de producción de bananas? Cuando decimos regular, lo que hace el Estado es determinar la cantidad precisa de producción de bananas que es óptima social. Entonces dice, más de esto no se puede producir. Parece medio loco, pero es una de las cosas que se fijan cuando después se arma un mercado paralelo, un mercado negociable, pero cuando en economía ambiental, después lo van a ver, pero cuando se fija que la cantidad de emisiones que quieren llegarse es tal, y lo que hace es, y se emiten como certificados de emisión, ahí lo que se está definiendo es, yo estoy dispuesto a aceptar tanta emisión, las empresas, cada una le toca una parte, y después negocian, hay empresas que son capaces de negociar, eso lo van a ver después del receso, que son capaces de negociar esos certificados, digamos, de emisión, ¿sí? Pero es algo similar a esto, se regula, se fija la cantidad. Después, cómo se distribuye entre los productores, eso es un gran problema que se le critica a esto, decime. Además, por la emisión, hay empresas que mejoran áreas de negocio que crean más, todo eso. Cómo se da el mercado después. En Uruguay no existe un mercado, lo que sí existe es que hay unos certificados. Lo que hace UTE es emitir unos certificados de cuán verde es el consumo que tuviste, ¿sí? Actualmente no existe un mercado en que las empresas porque por ahora no hay un valor a eso, pero en realidad muchas casas matrices, de hecho las empresas que lo solicitan en general, lo puede solicitar cualquier empresa, generalmente son las que tienen casas matrices que sí en sus países les da como cierto rédito justificar que su producción es verde. No existe un mercado establecido, pero en el futuro puede ser que eso se negocie, que yo diga, yo no necesito mis certificados verdes, te los vendo, que eso lo van a ver, después van a ver un modelo de eso, o sea, no me voy a detallar porque van a ver un modelo, pero es un tipo, lo traje porque es un tipo de intervención del Estado asociada a la regulación, al establecer un monto fijo. En el ejemplo que vimos, lo que diría es, el Estado viene y dice, el óptimo social es 38.000. Entonces, ¿cuánto se va a producir de bananas? 38.000. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué efectos tiene en la distribución de los beneficios esos que habíamos visto. ¿Sí? Otra opción
es esto que se llama impuesto o subsidio piguviano, porque el concepto se puso en honor a Pigou, que es un economista bastante anterior a Coase. De hecho, Coase toma bastantes cosas de Pigou. Es muy conocido porque es como un pionero en toda la teoría de bienestar, digamos. Pero yendo acá, lo que dicen es, bueno, otra opción es establecer un impuesto, ¿sí?, sobre la venta de bananas. Entonces, acá tengo que apelar un poco a que recuerdan, que ahora cuando lo vemos capaz que recuerda un poquito, que recuerdan un poco los efectos que tienen los impuestos, que lo vieron en Introducción a la Micro y supongo que también en AIE. Cuando se establece un impuesto, las decisiones que toman los productores cambian, ¿sí? Porque si hay un impuesto, el precio que le interesa al productor no es el precio final. Para ser sencillo, cuando hay un impuesto, el precio que pagan los consumidores es distinto al precio que reciben los productores. Y la diferencia es el impuesto. Entonces cambia la decisión de los productores. Entonces, otra de las alternativas es establecer un impuesto que haga que los productores tomen su decisión llevándole al óptimo social, que los lleve al óptimo social. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en el modelo. Acá dice impuesto subsidio porque en el caso de una externalidad positiva, en realidad lo que necesitas es un subsidio que haga que el precio que vean los productores sea más alto, entonces se incentiven a producir más. ¿Sí? Y después lo otro que tenemos es una compensación, que lisa y llanamente, el Estado dice, el que produce la externalidad tiene que compensar al que sufre la externalidad, si es negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas son las tres alternativas que tiene para accionar el gobierno o el Estado. ¿Vieron ahora? Estuvo bien mi cambio de colores, porque ahora se ven. No se ven porque no tenemos pantalla, pero bueno, todo no podía solucionar. Esto que tenemos acá es el establecimiento de la regulación. Accionar a partir de la regulación, que como les dije, no sé para qué dibujo, porque es dibujo horrible y está acá, pero como les dije, simplemente el Estado, este es el caso de las bananas, acá tenemos 80.000 y acá, imagínense que tienen 38.000, que ya demostramos por todos los medios posibles de que era el óptimo social, que lo óptimo para la sociedad en su conjunto es producir 38.000, el Estado lo sabe, el Estado tiene la capacidad precisa para definir cuáles son los costos de los productores, tiene la capacidad precisa para definir cuál es el costo marginal externo, y puede definir que 38.000 es el óptimo. Y lo que dice es, se va a producir 38.000, punto. ¿Sí? Esto que acá, ¿cuánto debe producir cada productor? Está puesto porque es una de las críticas que se le hace. Si esto es una fábrica, una plantación de bananas, yo defino que la plantación produce 38.000. Ahora, si esto es un conjunto de plantaciones de bananas, con muchos productores de banana, yo defino que 38.000 es el óptimo. Ahora bien, ¿cómo se distribuye ese 38.000 entre los productores de banana? Va a depender del poder que tenga, de la fuerza que tenga cada productor. Probablemente los productores chiquitos tengan muy poco poder, entonces depende cómo se jueguen las reglas ahí adentro, cómo se distribuye entre los productores. Lo único que define el Estado es la cantidad total de bananas que admite esta sociedad. Admite 38.000. Volviendo a esas áreas que veíamos hoy, ¿se acuerdan que habíamos visto? Voy a dibujar algo para recordar cómo era antes. Y después vemos cómo es ahora. ¿Cómo era con la negociación privada? Con la negociación privada, esto era el precio, esto era el costo marginal privado, esto era el costo marginal social, esto eran los 80, y esto eran los 38. ¿Y se acuerdan que teníamos? Esto era lo que ganaban esta área que está acá, ¿qué era? Estos son toneladas de banana, o sea, productores de banana. En este caso, en todos los casos que vamos a ver de la regulación, van a ser como, lo podemos razonar parecido a este porque en todos partimos de 80, ¿sí? En todos partimos de que pueden producir, ¿sí? Imagínense que pueden producir. Si esto era la negociación, acá estamos en negociación privada, que es lo que habíamos visto. Lo estoy poniendo para poder compararlo con lo que vamos a ver.
este trapecio que está acá era el beneficio, digo, sí, el beneficio ¿para quién? Para los pescadores, ¿no? ¿Por qué es un beneficio? Porque es lo que reducen del costo externo. ¿Sí? Eso lo vimos recién, se entendió. Y habíamos dicho que este rectangulito que está acá, esto que estaba acá, era la pérdida de excedente de productor, y por tanto lo mínimo que estaban dispuestos, esto era lo mínimo, esta era la mínima oferta aceptable. O sea, mínimamente me tenés que dejar igual. Esto era el máximo pago, ¿no? Esto en el modelo de negociación. Acá no hay modelo de negociación. Acá hay otro agente que impuso otra cosa, ¿no? Y esto que estaba acá, lo estoy poniendo porque así comparamos con las áreas que se nos generan ahora, para ver quién está mejor con la negociación con la regulación que con la negociación, a ver si hay cambios en la distribución. O sea, la intervención del Estado va a hacer que la distribución del beneficio social sea distinto, en principio. Y esto que estaba acá era el beneficio social. Como existe beneficio social neto, si no hay costo de transacción, pueden negociar para distribuirse ese beneficio. Eso es lo que vimos hoy. Ahora, cuando estamos en la regulación, que viene el Estado y dice 38.000, es el monto máximo para producir. Esto que está acá es la mínima oferta aceptable. O sea, las enfermeras, en el modelo de negociación, las enfermeras, para lograr llegar a 38.000, tenían que negociar con los productores de banana. Las enfermeras no, perdón, se me mezclan. Acá estamos en los pescadores tenían que negociar con los productores de banana, compensarlos por su pérdida, para lograr llegar a 38.000. Si la regulación establece que el óptimo social es 38.000, ya las enfermeras no tienen que negociar y compensar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la ganancia de las enfermeras? El beneficio a priori de las enfermeras es el mismo. ¿Sí? El beneficio de las enfermeras, que está acá. De los pescadores. Profe. Ay, perdón, de los pescadores. El beneficio de los pescadores es el mismo trapecio. Este trapecio sigue siendo el beneficio de las enfermeras. La diferencia es que ahora no es el máximo pago, porque ahora no hay pago. ¿Sí? Antes decíamos, las enfermeras tienen este beneficio, pero el beneficio social neto es solo este rectangulito rojo. ¿Cuánto se van a quedar las enfermeras de ese beneficio social neto? No lo sabemos, depende del poder de negociación de las enfermeras. Ahora las enfermeras exactamente, su beneficio social neto es lo que al final de la jugada van a obtener, porque no tienen que negociar, no tienen que compensar a los pescadores, a los productores de banana. Enfermeras no, sigo con enfermeras. Los pescadores no tienen que compensar a los productores de banana y por tanto no tienen que sacar una parte de ese beneficio para compensarlos, ¿sí? ¿Qué es lo que pierden los productores? Nadie les va a compensar esta pérdida. O sea, los productores necesariamente van a tener una pérdida por ese... Van a perder esa pérdida, esa excedente del productor. Antes, en el modelo de negociación, parte de este beneficio era para compensar esto. Ahora no. Ahora, la regulación impone ir hacia el óptimo social sin necesidad de que exista una negociación entre las partes. ¿Por qué? ¿Por qué se estableció la regulación? ¿Por qué se estableció la regulación? Porque partimos de que existían costos de transacción. Si no existieran costos de transacción, no sería necesario que el Estado regule. O sea, este establecimiento del Estado de cuál es el óptimo social parte de la base de que las partes no pudieron negociar. Si las partes pudieran negociar libremente, se llegaría al mismo óptimo sin necesidad de intervención del Estado. Ahora bien, las enfermeras, partiendo de la base de que las enfermeras... Partiendo de la base de que los pescadores, porque sigo con las enfermeras, partiendo de la base de que
pescadores no tenían el derecho garantizado, sino que eran las empresas. Partimos de 80.000. A los pescadores, ¿qué les sirve más? ¿Cómo están mejor? ¿Están mejor negociando o están mejor si el Estado regula? Están mejor si el Estado regula. Porque ganan, dejan de sufrir todo ese costo externo y no tienen que compensar, no tienen que pagar. Porque aparte una de las cosas, uno de los costos de transacción era asumir que los pescadores tenían capacidad de pagar. Cuando empezamos el modelo decíamos, asumamos que los pescadores y las pescadoras pueden pagarle a las empresas. Es un supuesto bastante fuerte. Si la regulación establece el óptimo, lo fija, ya no van a tener que pagar. Entonces, claramente los pescadores y las pescadoras van a estar mejor. ¿Sí? ¿Qué pasa con los productores? Respecto a la negociación. Si los productores tenían el derecho, los productores van a estar peor. ¿Sí? Porque los productores ahora no van a ser compensados por esa pérdida social. ¿Sí? ¿Se entiende la regulación? Vamos ahora a ver la segunda opción que tenía el Estado, que es un poquito más compleja, que es establecer un impuesto. ¿Sí? ¿Para qué lo voy a mirar acá? Imagínense que el Estado establece un impuesto. ¿Y cómo va a establecer el impuesto? Pau, ¿Me hablan? sí, a ver si podés repetir un poquito lo anterior, viendo o sea, sintetizar qué gana cada uno, cuando el Estado está Bueno. regulando, mirándolo en el gráfico, que están preguntando acá en el chat y es mejor verlo ahí con el gráfico. Acá en el gráfico, lo señalo con el puntero, acá en el gráfico esta es la situación que están viendo acá en el gráfico en la presentación del establecimiento de la regulación. La regulación fijó en 38.000 la producción óptima. Hizo sus cálculos y el Estado y llegó a la misma conclusión. El óptimo social es 38.000. El óptimo social es el mismo, no importa si es el Estado o es, a ver un poquito de silencio, no importa si es el Estado o es la negociación privada, pero el óptimo es el mismo. El óptimo social es producir la cantidad en el cual el precio es igual al costo marginal social. ¿Sí? Que el precio del mercado sea igual al costo marginal social, porque el costo marginal social tiene en cuenta los costos externos. Entonces, en ese punto, la producción que se define es la óptima. ¿Sí? Y imaginemos que el Estado pudo hacer ese cálculo y llegó a 38.000, que es el óptimo que ya habíamos definido. ¿Qué ganan los pescadores al reducir la producción? Van a ganar todo este trapecio, o sea, el triángulo naranja y el triángulo de cuadraditos rojos. ¿Por qué? Porque todo ese costo externo no lo van a sufrir más. ¿Sí? Ese costo externo ya no lo van a sufrir. Entonces eso es una ganancia para los pescadores. Pero además, como el óptimo lo estableció la regulación, los pescadores no tienen que compensar a los productores para lograr llevar a 38.000. En el modelo de negociación, yo tenía que convencer, por decirlo de una manera, a los productores para que llegaran a 38.000. Ahora ya los convenció el Estado con su regulación. Entonces, los pescadores van a ganar ese trapecio en este modelo de regulación y no van a tener que pagar nada. Entonces, toda esa ganancia se la van a llevar los pescadores. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? En cambio, en el modelo de negociación, lo borré acá. Pero si bien, o sea, la ganancia es el costo externo, el beneficio que tiene es la reducción del costo externo, una parte de ese costo externo, este era el beneficio de los pescadores. Pero ¿cuál es la diferencia con el modelo de regulación? Que una parte, exactamente esta, tendría que ser esta, este beneficio externo, esa reducción del costo externo lo puedo dividir en dos, y una parte la tengo que usar para compensar a los productores de banana, ¿sí? En el modelo de negociación, yo estoy negociando. Para negociar tengo que ofrecer algo. ¿Y cuánto ofrezco? Por lo menos tengo que compensarlos para que queden igual. De hecho, esto es lo mínimo que van a tener que ofrecer. Puede ser que tenga que ofrecer todo. Puede haber un modelo en que el poder de negociación de los pescadores sea tan bajo que la única forma de lograr este pasaje es que den todo. Es que toda su reducción del costo la tengan que transferir a los productores de banana. ¿Sí?
Eso en la negociación. En la regulación no, en la regulación el costo externo que reducen no lo tienen que transferir a nadie porque no tienen que compensar a nadie. Entonces, claramente en el modelo de regulación, los pescadores y las pescadoras están mejor que en el modelo de negociación, en el modelo de negociación que asume que los derechos están en los productores de banana, ¿sí? Si nosotros partimos de cero, tenemos que calcular, tenemos que razonar distinto. Esto está todo asumiendo que hay derecho a producir, ¿sí? Entonces, claramente, los pescadores están mejor con la regulación. Ahora bien, ¿qué pasa con los productores? Los productores, en el modelo de negociación, para poder negociar, mínimamente aceptaban que los compensaran por lo que perdieran. Entonces, negociando, los productores de bananas estaban o igual o mejor, porque si no estaban igual o mejor no negociaban, ¿sí? Pero en el modelo de regulación nadie los compensa, ¿sí? Esto que está acá, esta área roja, que es la pérdida de excedente del productor, no va a ser compensada, ¿sí? Porque es una regulación, ni siquiera es como vamos a ver en el impuesto, que el Estado recauda y con esa recaudación podría hacer alguna política que compensara a los productores, pero en este caso, como es un establecimiento ficto, digamos, de la cantidad a producir, esto que está acá, este triangulito de cuadraditos rojos, no es compensado por nadie. Entonces, claramente, los productores en el modelo de regulación están peor que en el modelo de negociación cuando tenían los derechos a producir. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Bárbaro. Vamos ahora vamos a tratar de ver si logro meter los tres modelos y vemos lo que queda para la clase que viene. Pero vamos ahora a ver el modelo, no lo borro, lo dejo ahí y después vemos. Vamos a ver ahora la segunda posibilidad que tiene el Estado, que es establecer un impuesto. ¿Y cómo va a establecer el impuesto? ¿Qué es lo que quiere el Estado? El Estado quiere que se produzca el óptimo, que es 38.000, porque asumimos que supo calcularlo, ¿sí? La primera opción es fijar 38.000. La opción del impuesto piguviano es que a partir del impuesto, si yo establezco un impuesto, todos y todas les queda claro que el precio que van a ver los productores es distinto, ¿sí? Y acá en micro jugábamos mucho con, dependiendo de la elasticidad de las curvas, quién se comía el impuesto, si eran los productores o si eran los consumidores. Olvídense de eso. Acá decimos, se establece un impuesto y el impuesto es a la producción de bananas y va todo para la producción de bananas y no hacemos el juego de a ver si le pueden trasladar a los consumidores. Si hay un impuesto, si yo digo que el impuesto es 100, los 100 pesos es al precio que vean los productores, ¿sí? O sea, toda esa disquisición de quién veía, dónde se cargaba el impuesto, si era en el precio que veían los consumidores o en el precio... No, el precio del mercado sigue siendo 400, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el impuesto? Yo lo que quiero hacer como Estado es, cuando yo establezco un impuesto, voy a tener, no sé qué dice con el negro, acá. Cuando yo establezco un impuesto, voy a tener un precio de mercado, que es el que ven los consumidores, que va a ser 400, voy a tener un precio, que es el que ve la oferta, o sea, cuánto le va a ir al bolsillo al productor, va a ser 400, menos ese impuesto, ¿sí? Esta es la lógica que tiene el impuesto. Entonces, ¿cómo voy a tener que establecer yo el impuesto? Si yo quiero, está ahí en la presentación, ¿no? Pero imagínense, esto lo voy a borrar, porque voy a usar el mismo gráfico, pero yo, Estado, quiero pasar de 80.000, quiero pasar de esta producción de 80.000 a esta producción de 38.000. ¿Sí? ¿Y cómo quiero hacerlo? Quiero que la decisión óptima del productor, ahora que hay un impuesto, sea 38.000. ¿Cómo tengo que establecer el impuesto para que la producción óptima sea 38.000? Si el productor toma la decisión, ¿cómo toma la decisión el productor? El productor decide. El precio el óptimo va a estar en el punto en que el costo marginal privado sea igual al ingreso marginal que recibe. O sea, al ingreso marginal que dijimos que en competencia perfecta era el precio. ¿Pero qué precio? El precio que recibe la oferta, ¿sí?
Así toma la decisión. Yo voy a decidir producir en el punto en que el costo marginal sea igual al precio que yo, productor, recibo. Ahora hay un impuesto. Si hay un impuesto, el precio que recibe el productor va a ser el precio de mercado menos el impuesto. ¿Sí? O sea, va a ser, en este caso, 400 menos el impuesto. Entonces, ¿cómo tengo que establecer yo el impuesto para que la decisión óptima sea 38.000? Tengo que establecer el impuesto de modo que en el óptimo la decisión del productor coincida con el costo marginal social. Esto va a ser P menos T, que es el precio que ve la oferta. El precio de mercado, este es 400, que es el precio de mercado, y esto va a ser el impuesto piguviano. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro va a ser el impuesto piguviano. ¿Y cómo va a tomar la decisión el agente? El agente va a tomar, en este caso los productores de banana, van a decir, ¿cuál es mi costo marginal privado? Este. ¿Cuál es el precio que yo recibo por cada unidad que vendo? El que recibo efectivamente por cada unidad que vendo. Yo recibo esto. Yo recibo el precio menos el impuesto. Entonces mi decisión óptima no es que me obligaron a producir 38.000. O sea, obligaron en el sentido de que me impusieron por producir 38.000. No es que yo negocié y produje 38.000. Es que ante las reglas de juego actuales, que es que existe un impuesto, mi óptimo es producir 38.000, porque el precio que yo recibo es este y mi costo marginal privado es este. Entonces a mí me conviene producir 38.000. Todo parte de la base de que el Estado estableció bien el impuesto, ¿no? Partimos de la base de que estableció bien el impuesto. Entonces, el impuesto lo tiene que establecer el Estado de modo que en el punto que el Estado ya hizo el cálculo, que era el óptimo, y que lo logró hacer perfectamente, la diferencia, digamos, el precio que ve el productor, a ver cómo lo planteo. El costo marginal privado, que es el que tenemos para decidir, se iguala con el precio que ve el productor en el óptimo. Entonces lo que hace es, se fija. El Estado lo que haría sería fijarse en el óptimo. ¿Cuál es la diferencia entre el costo marginal privado y el costo marginal social? En ese punto, o sea, esta diferencia. Porque en última instancia, ¿qué es lo que estás diciendo? Estoy diciendo, yo lo que estoy logrando es que tome la decisión con el costo marginal social. No exactamente con el costo marginal social, porque él toma la decisión con el costo marginal privado. Pero está teniendo en cuenta el Estado en su impuesto ese costo externo. Acá esto creo que es 105. ¿Sí? Esta diferencia acá es 105, según lo que... Ahí va, sería el punto en el que la producción óptima intersecta al costo marginal privado. Ahí logra saber cuál es el precio que debería ver el productor para tomar esa decisión. Y entre eso, la diferencia entre eso y el precio original o el precio de mercado es el impuesto. Pero más fácil es decir, en realidad lo que hace el Estado es decir, en 38.000, ¿qué es el óptimo? En 38.000, ¿qué es el óptimo? ¿Cuál es el costo privado? ¿Cuál es el ingreso que... Bueno, no, ¿cuál es el costo marginal privado? El costo marginal privado es 295, que sería este punto que está acá. ¿Cuánto es el costo marginal social en 38.000? 400. Porque en ese punto el precio es igual al costo marginal social. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 105. ¿Cómo tengo que hacer para llevar el precio que ve el productor a 295? Bueno, poner un impuesto de 105. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Porque no es tan obvio como el resto. Pero ¿cómo establezco el impuesto? Para resumir, el impuesto se establece partiendo de 38.000 o de la producción óptima social, y lo que miro es, en ese óptimo social, ¿cuánto vale el costo marginal privado? Una cantidad. ¿Cuánto vale el costo marginal social? Una cantidad. La diferencia entre esas dos es el valor que tiene que tener el impuesto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero yo? Es que el costo marginal privado se iguale al precio final en ese punto. ¿Se entendió? A ver si me olvidó algo.
¿Se entendió? Todavía no fuimos a ver cómo queda cada parte. Ahora bien, vamos a ver, no sé si lo voy a dibujar porque ya es un mamarracho. Ahora tenemos que ver de vuelta, con la misma lógica que hicimos hoy, cómo quedan las partes con esta nueva situación. ¿Sí? El Estado apareció, pero ahora el Estado lleva una parte del beneficio social. El Estado antes no. No, el equilibrio es el óptimo social. El equilibrio es el mismo en cualquiera de las formas que, o sea, cualquiera de las opciones en las que se logre solucionar la externalidad nos tiene que llevar el óptimo social, que es 38.000 y que ese es el único equilibrio posible, ¿sí? En este modelo de pescadores y bananas. La diferencia entre los modelos no es el óptimo, que siempre va a ser 38.000, sino que la diferencia entre los modelos es la distribución del beneficio, digamos. ¿Cómo se distribuyen las ganancias? O sea, necesariamente, si este no era un óptimo y este es un óptimo, es porque acá había había un beneficio posible que no estaba teniendo, ¿sí? Porque si no, esto hubiera sido un óptimo. O sea, la única forma de que yo diga que el 38.000 es un óptimo y 80.000 no, es que hay un beneficio que alguna de las partes involucradas podría obtener que acá no estaba teniendo, ¿sí? Entonces, el óptimo siempre va a ser 38.000, ya sea que yo negocie, y ya vimos las dos opciones, que negocie y el derecho fuera de producir bananas o el derecho fuera de que no produzcan bananas, y vamos a llegar al óptimo de 38. Con la regulación llegamos al óptimo de 38. Con el impuesto llegamos al óptimo de 38. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién se lleva qué de ese beneficio social neto que había? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye entre las partes las ganancias que pueda haber por pasar a una situación óptima? Y acá tenemos un Estado que parte de ese beneficio se le va a llevar el Estado, que en la regulación no estaba. Porque, ¿cuál va a ser la ganancia de las... perdón, iba a decir las enfermeras de vuelta. ¿Cuál es la ganancia de los pescadores por pasar al óptimo? Todo lo que se ahorran del costo externo ese que está entre Exacto. allá arriba. Todo lo que se ahorran de costo externo, que es el mismo que se ahorraban, o sea, es el mismo que veíamos en la regulación. Se ahorran esto. Entonces, para los pescadores, en principio, entre la regulación y el impuesto son indiferentes, ¿sí? Porque ellos, su ganancia es en principio es el costo externo. No sabemos el impuesto cómo lo va a usar el Estado. Capaz que el Estado lo usa de una manera que lo favorece incluso más, pero no sabemos. En principio, su costo externo, su ganancia es la reducción del costo externo. Entonces, ellos están en una situación igual. Ahora, ¿cuál es la pérdida de los productores de banana? Por un lado, Ahora sí pierden pierden. una parte excedente del productor. Esto es lo mismo que perdían hoy, ¿no? Este triángulo es parte del excedente que pierden porque producen menos. ¿Sí? Pero antes eran compensados, ahora no. No, en el modelo de negociación eran compensados, entonces no perdían nada, y en el modelo de regulación lo perdían. En el modelo que vimos recién de regulación perdían esto. Ujú. ¿Sí? En la negociación no perdían nada. Y ahora pierden lo mismo. Exacto. Por un lado, pierden lo que pierden por no producir, pero además, esto que está acá, este rectángulo que está acá, no lo ganan los productores. Esto es la recaudación impositiva. ¿Qué es lo que está en verde en el gráfico, lo que está en verde en el gráfico de la PPT? Porque los productores van a cobrar 400 por cada unidad, pero en definitiva lo que les va a quedar en el bolsillo solamente es 295, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el excedente del productor ahora? El excedente del productor ahora es solo este pedacito que está acá. O sea, ¿cuál es la ganancia final del productor? Este triangulito, este es el excedente del productor. ¿Sí? Ahora los productores perdieron. Una parte la perdieron porque producen menos. Y otra parte la perdieron porque tienen que pagar los impuestos. ¿Sí? Entonces,
respecto a la regulación, ¿cómo están los productores de banana? Están peor. Están peor. Antes perdían este triángulo y ahora pierden todo esto hasta acá. ¿Sí? Claramente, con el impuesto, los productores de banana están peor que con el caso de la regulación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y las enfermeras, los pescadores están igual. Como quedan 5 minutos, algunos ya se fueron, me queda un modelo que lo vemos en la clase que viene. Quédense con esto y la clase que viene retomo rápidamente cómo quedaba cada modelo y vemos qué pasa con la... Nos falta solamente la compensación, que es bastante sencilla, la vemos después. ¿Está? Ok, gracias. Nos vemos, que anden bien. Chao, chao.